algunos aspectos importantes relacionados con una tesis. Y en esta diapositiva nos vamos a referir particularmente a los elementos de una tesis de grado. Entonces, de acuerdo al reglamento de la UTN, los siguientes son los elementos de una tesis de grado: temática de la investigación, portada, tabla de contenidos, introducción, justificación, objetivos propuestos, marco teórico, marco metodológico, análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos, cronograma y mapa conceptual. Nótese cómo en esta lista tal vez se omite una parte que es fundamental en cualquier trabajo de investigación, y es el estado del arte. Usualmente también el estado del arte se incluye dentro de la introducción, pero todavía no les he comentado qué es el estado del arte. Bueno, el estado del arte es un documento o una sección de cualquier proyecto de investigación que se refiere a los últimos avances en la temática, en el tema de investigación. Citemos un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos un artículo de investigación que hablara del uso de mascarillas, posiblemente se citaría una investigación que se realizó en China, que es muy reciente, que es la investigación que justamente llevó a la mayoría de los gobiernos del mundo a la utilización de mascarillas, cosa que no se recomendaba en un principio, pero ahora sí se recomienda. Entonces, si vamos a hablar de mascarillas, sería bueno citar ese artículo de investigación. Entonces, el estado del arte, un buen estado del arte usualmente tiene referencias, tiene citas de los últimos años, por ejemplo, de los 5 últimos años. Ok, el proceso de desarrollo de un trabajo de investigación usualmente se divide en varias fases. En este caso, y en esta diapositiva en particular, se dividió en 10 fases. Este es un proceso que yo le denomino un proceso ortodoxo, porque es la forma usual y más adecuada para las ciencias naturales y las ciencias sociales. Veamos la fase 1. La fase 1 hace referencia a una idea. Y es cierto, cualquier trabajo de investigación, inclusive cualquier proyecto, inclusive un emprendimiento, comienza con una idea. La fase 2 es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es súper importante. El entender el problema, el no entender correctamente el problema, es la causa más común por la cual no se resuelven los problemas. Es decir, es la razón por la cual no se llega a una solución adecuada. La fase 3 es revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. La fase 4, bueno, nótese que la fase 3 es revisión de la literatura. La revisión de la literatura es el estado del arte. La fase 4 es visualización del alcance del estudio. La fase 5, elaboración de hipótesis y definición de variables. Nótese que elaborar una hipótesis implica, digamos, uno hace una serie de observaciones y a partir de eso hace una suposición. Una suposición es una hipótesis y las hipótesis no están sustentadas en la observación empírica, pero no en la evidencia experimental. Entonces, cuando hablamos de algo de lo que no existe evidencia experimental, hablamos de una hipótesis. Una hipótesis si no está comprobada. La fase 6 es desarrollo del diseño de investigación.
La fase 7 es definición y selección de la muestra. La fase 8 es recolección de los datos. La fase 9, análisis de los datos. La fase 10, elaboración del reporte de resultados. Entonces es interesante que si uno toma cualquier libro de investigación o que hable de esta temática, tal vez libros un poco de los más comunes que uno consigue, se van a topar con estas 10 fases. Y yo les hago las preguntas. ¿Ustedes creen que un proyecto de ingeniería se enmarca dentro de estas 10 fases? Esa es la pregunta que les hago. ¿Qué opinan? Por ejemplo, un diseño eléctrico, ¿ustedes creen que se enmarca dentro de estas 10 fases? Todas. No se enmarca, pero un proyecto no es una tesis, ¿no? Ok. De eso vamos a hablar más adelante. De hecho, en una siguiente presentación. En efecto, el proceso, bueno, y más adelante vamos a hablar de la diferencia entre una tesis, proyecto de graduación y seminario de graduación o práctica dirigida. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero nótese que, por ejemplo, en un diseño eléctrico, nosotros tenemos usualmente la revisión de la literatura. Posiblemente sí, ¿verdad? Definición y selección de la muestra, ¿qué dicen? Y puede que sí se haga, ¿no? Uno hace mediciones eléctricas. Sí, puede que sí o puede que no. Y el hecho de que no se haga no le quita valor al proyecto o al trabajo de ingeniería. Entonces, nótese que podríamos decir que la ingeniería no se enmarca dentro de este proceso. De hecho, posiblemente en el caso de las ciencias sociales y las ciencias naturales, este proceso sea más adecuado. Pero nosotros no deberíamos tomar un método y tratar de ajustarlo a un área de investigación, sino que más bien el método debería surgir del área de investigación. Es decir, deberíamos ajustar el método de acuerdo al área de investigación. Ahí podríamos filosofar un poco, ¿verdad? Y hablar de las diferentes corrientes filosóficas que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, el dadaísmo epistemológico. Sin embargo, podríamos considerar en este curso que este proceso resulta bastante ortodoxo y no se adecua mucho a lo que es la ingeniería, el trabajo de investigación e ingeniería. Ahí es cuando hace varias décadas atrás surgió lo que se denomina las ciencias artificiales o las ciencias del diseño. Usualmente en ingeniería, cuando hacemos investigación en ingeniería, nosotros hacemos estudios sobre objetos que son artificiales. Puede ser, por ejemplo, un transistor, una computadora o un programa de software. Esa es la diferencia que existe entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias del diseño. Entonces, lo que es la ingeniería usualmente y lo que es la investigación en la ingeniería usualmente se enmarca en lo que se denomina ciencias del diseño. Tenemos un artefacto y sobre ese artefacto queremos hacer investigación, queremos hacer mejoras. Es así como usualmente se realiza la investigación en la ingeniería. No todo trabajo profesional se podría denominar investigación. Posiblemente la mayoría de los diseños eléctricos no podríamos llamarles investigación porque un elemento de la investigación es que genera conocimiento nuevo. Entonces veamos este gráfico que tenemos acá. Nótese que tenemos concientización acerca del problema, sugerencia, desarrollo, evaluación, conclusión. Y tenemos un proceso en el cual generamos nuevo conocimiento. Entonces, la característica fundamental de la investigación en la ingeniería
es que la investigación en la ingeniería crea nuevo conocimiento, conocimiento que no existía antes. Entonces, posiblemente no le deberíamos llamar a investigación a cualquier trabajo profesional. Un diseño eléctrico posiblemente no cree nuevo conocimiento, por lo tanto, simplemente sea un trabajo profesional. Entonces, en la UTN tenemos varios tipos de trabajos finales de graduación. Si mal no recuerdo, tenemos lo que es la tesis, el proyecto de graduación y la tercera era, ya se las digo, aquí tengo aquí tengo el reglamento. Vamos a abrirlo. Ok, vamos a compartir el reglamento de trabajo finales de graduación. Tenemos tesis de graduación, seminario de graduación y proyecto de graduación. Usualmente la tesis busca la generación de nuevo conocimiento, pero el proyecto de graduación generalmente no. Usualmente un proyecto de graduación es un proyecto aplicado. Bueno, por cierto, de esto vamos a hablar en una clase más adelante, vamos a hablar en detalle, más en detalle, pero el proyecto de graduación usualmente consiste en un trabajo profesional, un trabajo de ingeniería profesional que es innovador, pero no por eso genera nuevo conocimiento. La investigación en la ingeniería siempre debe generar nuevo conocimiento. El nuevo conocimiento es el conocimiento que no existía antes. Entonces, podríamos decir que hay tres tipos de conocimiento: ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias del diseño. Y a nosotros nos atañe únicamente las ciencias del diseño o ciencias artificiales o ciencias de lo artificial. Y el cómo se hace investigación científica y cómo se aplica el método científico en la ingeniería no es un tema trivial. Es un tema relativamente reciente, porque si ustedes observan, el método científico fue concebido más que todo para las ciencias naturales y las ciencias sociales, pero no tanto para la ingeniería. Pero yo lo que les puedo decir es que en la medida que la ingeniería genere nuevo conocimiento, utiliza el método científico y sigue siendo ciencia. Ok, hablemos del tema de investigación. Usualmente las investigaciones, el tema de investigación se originan a partir de una idea. Y esto que les estoy diciendo es una generalidad. Podríamos decir que es metaconocimiento. Las investigaciones se originan a partir de ideas. Entonces, no sé si ustedes me podrían comentar qué ideas tienen para su tema de investigación. ¿Alguno? Tal vez un par nada más. Que me comenten qué ideas tienen para su tema de investigación, tal vez en este curso y en su proyecto, en su trabajo final de grabación. ¿Alguno tiene alguna idea? Si no la tienen, no importa, porque esa va a ser una tarea que les voy a dejar el día de hoy. Ahorita vamos a hablar de eso. Profe, Ajá, disculpe, ahí con el tema de investigación es como lo que quiere hacer uno el proyecto. correcto. O sea, bueno, yo tenía pensado en el trabajo hacer un estudio y análisis de cortocircuito y air flash en la nave industrial, pero no sé cómo lo ve ahí. Eh, bueno, es algo que vamos a ir abordando con el paso de las semanas. Sí, Este, porque ahí sí, pero ese sería sería poner en práctica, eso sería el ejemplo de un tema de investigación. bueno, sería como poner en práctica lo que hemos visto. Entonces, es como una idea que he tenido ahí. Sí, más adelante vamos a ir evaluando lo que son los temas de investigación. Eh, no lo vamos a hacer ahorita, pero ese es
un tema interesante, un tema de investigación, y usualmente los temas de investigación surgen de una idea y las ideas surgen de la experiencia académica y profesional. Problemas que enfrenta la población, descubrimientos recientes, artículos científicos, entre otros. Para dar una idea de una fuente de ideas para un tema de investigación, una alumna japonesa de una maestría en desarrollo humano inició un estudio para analizar el efecto psicológico que tiene el perder al esposo porque una de sus mejores amigas había sufrido tal pérdida y a ella le correspondió brindarle apoyo. Esta situación, una experiencia personal, llevó a un tema de investigación. Y bueno, en este caso en particular vamos a ver un video y vamos a analizar un poco y explorar cómo es que surge el tema de investigación de Isaac Newton. Les voy a pasar el video por acá para que lo vean por su propia cuenta y lo voy a poner yo también por acá. ¿Sí escuchan o no escuchan? Falta el audio, profe. Ok, creo que sí, faltaba el audio. Ahí está. Ahora sí lo escuchan, ¿verdad? Mentes. Señor. Seguramente no ha habido ningún otro científico que haya trabajado tan duro, sin reparar en comer, dormir o relacionarse con otros, como Isaac Newton. Isaac Newton fue una figura mucho más oscura. Era un solitario, una persona patológicamente incapaz de conversar. Se podría decir que tenía una obsesión. Yo diría que es el ejemplo más claro que se me ocurre de una persona consumida por su trabajo. Posiblemente también sea el mayor científico de todos los tiempos. A su nacimiento, la física es un campo prácticamente inexplorado. Antes de morir, descifra con exactitud las leyes que describen cualquier tipo de movimiento, desde la caída de una manzana hasta las órbitas de los planetas. Simplemente no tenemos constancia de que haya existido ningún otro hombre semejante a Newton. En 1642, Isaac Newton nace en un pueblo remoto de Inglaterra. La suya será una infancia desdichada. Su padre muere antes de su nacimiento, y con tan solo 3 años, su madre lo envía a vivir con una abuela severa y puritana. Cuando su madre se volvió a casar y lo dejó con su abuela, Newton se sintió traicionado y solo. Y yo creo que nunca superó aquello. Más tarde escribirá que, entre sus pecados de la infancia, se incluye amenazar con quemar a su madre y a su padrastro en la casa de estos. A Newton no siempre le va bien en la escuela. Pero despierta la curiosidad en el pueblo porque construye aparatos mecánicos extraordinarios, como molinos de viento. Un maestro de la escuela convence a su madre para que lo envíe a la universidad. En el Trinity College de Cambridge, la mayoría de los estudiantes se dedican más a beber y a la juerga que a estudiar. Newton prefiere aislarse y permanecer solo. A su alrededor había un montón de gente que no tenía ni el más mínimo interés por los libros, gente que procedía de familias acomodadas. Debía de sentirse totalmente fuera de lugar, y sabiendo cómo actúan los estudiantes, supongo que lo consideraban el bicho raro. Newton es un puritano obsesionado con el pecado. Se autoimpone un estricto control emocional y sexual y lleva una existencia solitaria, monacal.
Newton era muy diferente a Galileo, porque era la persona más reservada de la que hayas podido oír hablar nunca. No se molestaba en intentar hacer amigos y le resultaba difícil relacionarse, simplemente se apartaba de la gente. En toda su vida no tuvo aventuras amorosas ni apenas amigos. Algunos estudiosos especulan sobre una posible homosexualidad de Newton. Otros opinan que quizás, simplemente, decidió que no tenía tiempo para nada que no fuera trabajo. Se cree que murió virgen. En la facultad, Newton dedica toda su pasión a los estudios. Como a Galileo, las matemáticas le fascinan. Adquiere un nivel avanzado en esta ciencia por su cuenta. Y después comienza a crear unas matemáticas nuevas para analizar el movimiento. Es él quien inventa el cálculo. Newton se siente fascinado por la manera en que el Sol sale y se pone, formando un arco completo. Una de las observaciones más brillantes de Newton fue el hecho de que cuando los cuerpos se mueven, su trayectoria se puede ver poco a poco, gradualmente, con un desplazamiento minúsculo de manera progresiva. Y cuando haces confluir este movimiento, obtienes espirales preciosas, obtienes elipses, círculos. Y no olvidemos que, al escribir sus notas, Isaac Newton estaba creando el cálculo al mismo ritmo al que lo aprenden los estudiantes universitarios de primer año. Si lo hubiera compartido con alguien, habría obtenido el reconocimiento de ser el mayor matemático de Europa. Pero Newton guarda sus descubrimientos para sí mismo. Prefiere trabajar en los detalles él solo. Algunos años después, a los 24 años, Newton está viviendo en casa de su madre. En ella, tendrá la inspiración que revolucionará totalmente la física. Desvelará el misterio del movimiento de los planetas. Isaac Newton veía el mundo de manera gráfica, geométrica. Y un día, mientras paseaba por la finca, vio caer una manzana. A continuación, alzó la vista y vio la luna. En ese momento se planteó la pregunta clave, la pregunta que resolvería el misterio de la esfera celeste. Si una manzana cae, ¿también cae la luna? Y entonces tuvo una de sus mayores inspiraciones. Se dio cuenta de que la gravedad, de la misma manera que atrae una manzana y hace que ésta caiga sobre la Tierra, podría ser la misma fuerza que atrajera la luna, esa luna que hay en el cielo, y que la hiciera caer dando vueltas sobre la Tierra. Mientras que Galileo empezó a estudiar cómo la gravedad actúa sobre la Tierra, Newton es el primero en darse cuenta de que esa gravedad también mueve los planetas y los astros. Eso supuso un cambio revolucionario. Básicamente, Newton demostró que las leyes que rigen los cielos son las mismas que las de aquí abajo en la Tierra. Pero cuando intenta descifrar los detalles, unos problemas matemáticos muy complejos se interponen en su camino, y mantendrá en secreto su gran descubrimiento durante casi 20 años. Pronto Newton se convierte en profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge. Sus responsabilidades docentes son reducidas y pasa las 24 horas del día investigando en el campo de las matemáticas y la física. Sus colegas no tardan en reparar en su genialidad, así como en su extraña y esquiva naturaleza. En 1672, gracias al invento de un nuevo telescopio, Newton es admitido en la Royal Society, la asociación inglesa de los científicos más destacados. Halagado, permite que publiquen un artículo brillante sobre óptica. No obstante, cuando el gran físico Robert Hooke, equivocado, pone en duda su teoría, Newton entra en cólera
y amenaza con abandonar la asociación. Su reacción ante las críticas es casi siempre explicar cuidadosamente por qué lo que acaba de decir la otra persona es una completa estupidez. Tenía una personalidad extremadamente frágil. Como ha dicho uno de sus biógrafos, o mandaba o se enfadaba. Y pasaba mucho tiempo enfadado. Algunos historiadores especulan sobre si el carácter vengativo de Newton, su extremada susceptibilidad a la crítica y su trabajo obsesivo pudieran ser síntomas de una enfermedad mental como un trastorno maníaco-depresivo. Nunca lo sabremos. Si realmente padece una enfermedad mental, no lo detiene en su trabajo. A los 42 años, le piden que resuelva un problema que mantiene desconcertados a los mejores físicos de Inglaterra. ¿Cómo describir matemáticamente la órbita de los planetas alrededor del Sol? Invadido por la inspiración, Newton se encierra en su cuarto y comienza a trabajar en su gran obra maestra. Como a Galileo, le guía una fuerte intuición. Ahora se dispone a descifrar matemáticamente las leyes de la gravedad, una tarea que había iniciado en años anteriores. Durante casi 2 años, no se comunica apenas con nadie. El único ejercicio que realiza es pasearse por la habitación. Dormía muy poco y se pasaba 18, 20 horas al día trabajando. Se saltaba las comidas. Solo escribía. Tenía el poder de sentarse en la silla y no distraerse, concentrarse, obsesionarse con un problema durante años, sin parar, hasta que lo resolvía. Al final, Newton reaparece con una obra maestra que transformará el mundo, Los Principia. Puesto que es un simplista inquebrantable, Newton se centra en los fundamentos básicos. Desvela cómo la masa interactúa con la fuerza, la inercia y la aceleración. No obstante, su mayor logro es el de definir la gravedad. Es el primero que habla de esta como una fuerza que actúa a una distancia. Y consiguiendo avances matemáticos increíbles, Newton establece las leyes precisas que determinan el movimiento de todos los cuerpos. Los Principia de Newton, publicados en 1687, supusieron una revolución científica. En la obra, Newton dio la primera descripción precisa de las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos, desde unas balas de cañón a los planetas. Si se miran los Principia y el número de problemas matemáticos resueltos en esa obra, y pensando que la escribió en un periodo de 18 meses, queda claro que no se trata de un ser humano normal en ninguna de sus acepciones. Newton ha completado la búsqueda de Galileo para describir matemáticamente el movimiento. No obstante, 200 años después, otro rebelde arrogante descubrirá que a velocidades muy altas las leyes de Newton no se cumplen y que el universo es más extraño de lo que nunca nadie había imaginado. ¿Cuál creen ustedes que fue la fuente de inspiración de Isaac Newton? ¿Aló? ¿Aló, me escuchan? ¿Aló, me escuchan?
Sí, sí, te escuchamos. ¿Cuál cree ustedes que fue la fuente de inspiración de Isaac Newton? La manzana cayendo. Sí, de hecho, posiblemente esa sea la inspiración de Isaac Newton. ¿Y qué más me pueden comentar acerca del trabajo de Isaac Newton? Sí, parece ser que la manzana cayendo fue la fuente de inspiración para él en relación a la ley de gravitación universal. ¿Qué más me pueden comentar al respecto? ¿Qué les llamó la atención de Isaac Newton? Y la soledad de él, profe, no tenía que dedicarle tiempo nada más que a los problemas. Sí, es interesante, ¿verdad? Y lo que llama más la atención de Isaac Newton es que nunca tuvo una relación amorosa en su vida, ¿verdad? ¿Y era gay o no era gay, profe? Qué buena pregunta. No está claro, no está claro. Pero bueno, lo más seguro y lo más probable es que es el tipo de persona, el tipo de personalidad en el cual le parece que las relaciones amorosas son cosas como sin importancia, cosas que a mí le quitan el tiempo. Entonces seguramente no haya sido homosexual. Seguramente lo más probable es que simplemente no le interesaba tener relaciones con las personas en general. Ok, sigamos hablando de las fuentes de ideas para un tema de investigación. Entonces, la mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados. Un tema de investigación no debería ocupar más de 2 renglones. Cuando una persona ya ha desarrollado una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento en el que se ubica la idea. Para esto se construye un estado del arte y un marco teórico. Hay una diferencia fundamental entre estado del arte y marco teórico. El marco teórico es toda la teoría en relación al tema de investigación y el estado del arte es lo último que se ha dicho acerca de ese tema de investigación. El estado del arte son los antecedentes. El estado del arte también se le denomina antecedentes. Recibe ese nombre también. En inglés usualmente se le denomina previous studies y background en inglés. En español, estado del arte o antecedentes. Entonces, nótese que el estado del arte generalmente va a hacer referencia a las últimas investigaciones en relación al tema de investigación. Y el marco teórico, por ejemplo, el marco teórico repasa toda la teoría concerniente al tema. Son diferentes. Por ejemplo, si mi tema de investigación es la propagación del COVID o modelos matemáticos de propagación del COVID. Ya estás esperando con unos nudos para levantarte. Digamos, el tema de investigación es modelos matemáticos para propagación del COVID. Posiblemente los antecedentes o el estado del arte, que es lo mismo antecedentes y estado del arte, van a hacer referencia, digamos, a investigaciones que se publicaron hace 2 o 3 meses. Y el marco teórico posiblemente haga referencia a los primeros modelos matemáticos que se hicieron hace como 200 años. Entonces ven la diferencia entre marco teórico y estado del arte. Y posiblemente el marco teórico toque temas básicos acerca del modelado epidemiológico y el estado del arte únicamente repasa y analiza lo último que se ha hecho y lo último que se ha dicho del tema de investigación. Hay una diferencia fundamental. Ahora bien,
La investigación científica se considera que tiene que tener un estado del arte porque eso le permite a usted demostrar que usted tiene aquí, digamos, esta es la barrera entre lo que se conoce y lo que no se conoce. Y podríamos decir que el estado del arte es lo último que se conoce, es la superficie. Con eso usted puede demostrar que su trabajo de investigación, su proyecto de investigación ha generado un poquito de conocimiento. Entonces, el estado del arte le permite a usted colocarse sobre lo último que se ha dicho del tema y a partir de ahí construir conocimiento. En cambio, el marco teórico habla de toda la teoría, desde la más básica hasta la más compleja acerca del tema de investigación. Por ejemplo, si usted está diseñando un nuevo controlador PID, posiblemente el marco teórico comience analizando lo que es un controlador PID ideal, que es el más básico. Pero el estado del arte posiblemente haga referencia a una investigación del año anterior que hizo una mejora a los controladores PID que se utilizaban desde hace muchísimos años. Entonces, nótese cómo el estado del arte es mucho más reciente y el marco teórico tiene un intervalo de tiempo más amplio. El marco teórico suele ser más grande que el estado del arte, casi siempre. Preguntas con respecto a este tema. El tema de investigación debe tener 3 características o un conjunto de características. Debe ser novedoso, debe ser innovador y debe ser específico. 3 características. Novedoso, innovador y específico. ¿Qué significa eso? Bueno, digamos que yo les digo a ustedes que voy a hacer mi trabajo final de graduación acerca de la familia costarricense. El problema de ese tema de investigación es que, aunque podría ser novedoso e innovador, no es lo suficientemente específico. Y yo creo que eso es bastante claro. O, por ejemplo, mi tema de investigación son los robots humanoides. Muy general, ¿cuáles robots humanoides? O soluciones para mejorar la economía, me parece un tema de investigación bastante amplio y muy poco específico. Por ejemplo, veamos los siguientes temas de investigación. El electrón. ¿Qué problema tiene ese tema de investigación? Son 3 características: novedoso, innovador y específico. ¿Con qué característica no cumple? ¿Qué problema ven ustedes en este tema de investigación, el electrón? Que no es específico, profe. Súper general. ¿Y les parece innovador? No. No, ¿verdad? Posiblemente no lo No, sea. es un tema muy viejo. Ya es. Correcto. ¿Qué problema le ven al bosón de Higgs? Bueno, el bosón de Higgs es una partícula subatómica. Fue predicha hace décadas. Sin embargo, recientemente se encontró evidencia experimental y empírica de su existencia. Entonces, el bosón de Higgs posiblemente sea un tema innovador, Sí, no, pero posiblemente sea demasiado general. Digo, demasiado general, poco específico. Y cuando hablamos, por ejemplo, de modulación por amplitud, posiblemente también claramente es un tema que no es novedoso. La modulación en amplitud se viene usando hace un par de siglos. Cuando hablo de modulación en amplitud, hablo de AM. Cuando se sintoniza AM, eso es modulación por amplitud. Y posiblemente y definitivamente no es específico.
nosotros vamos a querer mejorar y vamos a querer plantear mejores temas de investigación que estos que están acá. Recuérdense las 3 características: novedoso, innovador y específico. Ok, voy a dejar la clase hasta acá porque me parece que ya es muy tarde. Y la siguiente semana seguimos con esta misma temática. Aquí lo importante es que ya vayan pensando en el tema de investigación, lo vayan analizando y lo vayan meditando con ustedes mismos y con otros profesores. Recuerden que la tarea opcional está por ahí. Recuerden que había que leer el artículo acerca del negacionismo científico. Y una vez que lean ese artículo, tienen que hacer un pequeño ensayo y ya pueden subirlo al Edmodo. Preguntas. En el caso de la tesis, de que hay que innovar en el conocimiento, en el caso de nosotros sería a través de un laboratorio o modelos matemáticos. La innovación y la ingeniería no necesariamente implica crear nuevo conocimiento. La innovación puede ser perfectamente, podría ser perfectamente tener un problema en particular y resolverlo de una forma nueva o con un enfoque diferente del usual. Posiblemente la palabra innovación está un poco sobrevalorada en la sociedad, pero yo considero que mi definición de innovación es bastante amplia, con aplicar un método diferente o resolver un problema de mejor manera, en forma más eficiente o eficaz, para mí es algo ya innovador. En el caso de la tesis de grado, sí hay que generar un nuevo conocimiento, ¿no? En una tesis generalmente se busca generar nuevo conocimiento, sí, de hecho se busca generar nuevo conocimiento. Es por esa razón, como la tesis tiene un enfoque muy académico y muy científico, la mayoría de los estudiantes prefieren el proyecto de graduación de la UTN. En una clase posterior vamos a hablar más de eso, pero la tesis tiene un enfoque académico, un enfoque científico, a diferencia de proyecto de graduación, donde el proyecto de graduación es un proyecto aplicado, donde se anda buscando resolver un problema de una organización, de una empresa, de una fábrica. Entonces ve que es diferente, una tesis es diferente a un proyecto de graduación. El proyecto de graduación busca resolver un problema en una organización y la tesis busca generar nuevo conocimiento. Muy pocas veces se realiza una tesis. Digamos, en la UTN es poco común y en general me parece que en la UCR también es poco común. Lo más común es un proyecto de graduación. Y en el caso particular de la UTN, el proyecto de graduación se acostumbra a hacerlo en parejas. Profe, en lo personal, ¿qué es mejor, la tesis o el proyecto? Les recomendaría el proyecto, porque nosotros estamos más preparados, digamos, ustedes posiblemente están más preparados en este momento, en esta etapa de sus vidas, están más preparados para resolver un problema profesional y no tanto para tener un enfoque científico, investigativo y generar conocimiento. Tal vez eso es más adecuado para maestría o doctorado y no tanto para bachillerato y licenciatura. Lo más recomendable es el proyecto de graduación y es recomendable también porque generalmente se hacen parejas. Y es que para la tesis entonces haría falta un laboratorio para comprobar una hipótesis o desarrollar un modelo matemático nuevo. No En de una otra tesis, forma, en una tesis de grado tiene que haber una hipótesis, definitivamente. Tiene que haber una hipótesis que usted tiene que ejecutar experimentos y rechazar o aprobar la hipótesis. No es un trabajo profesional, es una tesis, es una
y un enfoque fuertemente académico. No necesariamente generar un nuevo modelo matemático, puede ser eh, algún nuevo conocimiento que usted quiera explorar o generar. Eso sería una tesis. Yo no considero que generar nuevo conocimiento sea algo para genios, para nada, pero posiblemente por una cuestión de las herramientas que han aprendido hasta el día de hoy, lo más adecuado para la mayoría de nosotros sea el proyecto de graduación. La mayoría de ustedes. Hay una clase en la que hablamos más de eso en detalle, inclusive les hago un quiz acerca de, por ejemplo, les hago un quiz, de hecho yo lo tengo preparado. Por ejemplo, les pregunto, ¿cuántas personas pueden haber en un proyecto de graduación? ¿Cuántas pueden haber en un seminario? ¿Cuántas en una tesis? ¿Verdad? Por eso lo detallamos más adelante. Lo que quiero por ahora es que vaya empezando en su tema de investigación. Y recuerden que ese tema de investigación debe tener esas características que le mencioné: novedoso, innovador y específico. Profe, ¿nos podría explicar o me podría explicar qué es lo del seminario? Eso es algo que vamos a hablar más adelante. Lo que ocurre es que la UTN tiene 3 modalidades de graduación. Tiene una modalidad que se llama tesis, otra que se llama seminario y una última que se llama proyecto de graduación. Y tiene sus diferencias. Esas diferencias las vamos a explorar más adelante. Tengo una presentación que es para eso justamente. De hecho, aquí la tengo. Si quieren, la revisamos un momento rápidamente. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, veamos aquí las diferencias rápidamente. Esta es otra presentación que vamos a ver en la siguiente clase seguramente. La tesis tiene esas características. Es rigurosa, tiene hipótesis, son 1 o 2 estudiantes y pueden participar 3 estudiantes si es intersede o interdisciplinaria. Esas son las características de la tesis. Ahora bien, las características del seminario. El seminario busca solventar una problemática nacional o internacional, científica o profesional, de 3 a 5 estudiantes y siempre es interdisciplinario. El seminario es interdisciplinario. Y el proyecto de graduación, que es el proyecto aplicado a una empresa, institución u organización. Busca resolver una problemática a través de un plan de acción. Entonces tiene que haber, al final del proyecto de graduación, tiene que haber un plan de acción. Se realiza con 2 o 3 estudiantes, preferiblemente de 2 carreras diferentes, y únicamente se permitirá individual si está bien fundamentado. Usualmente son 2 estudiantes en el proyecto de graduación y pueden ser 2 estudiantes también de una misma carrera. Entonces, ve que hay diferencias entre entre una modalidad y otra. Pero como pueden ver, esto lo vamos a abarcar y lo vamos a analizar en detalle en una siguiente clase. Por ahora, únicamente quiero que piensen en su tema de investigación. Preguntas. Para este curso hay que hacer algún proyecto. Sí, correcto. No tan avanzado, no lo van a avanzar tanto, pero sí lo van a avanzar un poquito, digamos. Sí van a hacer un marco teórico y sí van a hacer un estado del arte. La idea es que este proyecto sea el siguiente proyecto para graduación. En realidad no. La recomendación es que sea diferente. Este no es el curso donde
desarrollen la propuesta. Si lo que hacen acá les sirve para el siguiente curso, pues perfecto. Pero en teoría, lo que se hace aquí, digamos, hay un curso específico donde ustedes desarrollan la propuesta completa y no es este curso. Lo que hacen aquí lo pueden detallar más adelante, pero les comento que lo más común y lo que suele suceder es que ustedes, por ejemplo, escojan un tema de investigación, analicen ese tema de investigación al realizar el estado del arte y el marco teórico y eventualmente se decanten por otro tema. Eso es lo que suele suceder más. Yo les recomendaría que piensen bastante bien el tema de investigación, que lo analicen bien y tal vez puedan ayudarse para el siguiente curso. Aquí lo que vamos a hacer es como una mini propuesta de grabación, pero no completa. Vamos a abarcar diferentes partes, pero no la vamos a completar. Si les sirve para el siguiente curso, pues perfecto, pero no es la expectativa del curso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál será el alcance de ese proyecto que tenemos que desarrollar ahorita? ¿Cómo el alcance? Tenemos que hacer el marco teórico, habrá que plantear una hipótesis. Sí, no les estoy pidiendo en este momento que hagan algo, ¿verdad? Únicamente les estoy pidiendo que piensen en el tema de investigación, que lo mediten, pero ahorita no les estoy pidiendo que hagan nada. Eso vendrá más adelante, en las siguientes semanas. ¿Me explico? ¿Alguna otra consulta, pregunta, sugerencia, comentario? Eso es otra consulta, otro tema. El artículo que había que entregar el sábado, ¿dónde se encontraba? Que realmente yo no lo conseguí. El artículo está en el modo, déjeme ver. Está ahí mismo, digamos. Voy a compartirles. Sí, sí estaba ahí en el modo, pero costaba mucho visualizarlo, profe, porque estaba como escondido. Sí. Vamos a ver. Ok. Vamos a seguir compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Ok, si le dan clic, digamos, donde dice el 6 de octubre, aquí abajito aparece el artículo. Le dan clic, análisis de artículo, y aquí le sale. Si quiere, lo vuelvo a subir para que le sea más sencillo. Si quiere, lo vuelvo a subir acá. La pregunta es si tendremos más chance para entregarlo. Sí, si quiere, lo entrega. Seguro le penalizo unos cuantos puntos, pero no, sí lo puede entregar. Perfecto, muchas gracias.
¿Alguna otra consulta? Ok, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden las asignaciones pendientes y recuerden para la siguiente semana pensar en su tema de investigación. Ok, profe. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Como que